¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? ¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? Bueno, hoy, aunque he ido al dentista, aquí es el que se cuida de todo lo que vamos a hablar. ¿Llevas dientes hoy? Sí. ¿Quién es? Bueno, sí. Vale, pues hoy vamos a tocar el tema, un tema relacionado con nuestro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 6, en el Central de la Audiencia Nacional. Todo ello a raíz del llamado error del magistrado García Castellón en relación con el caso conocido como Tsunami Democratic, que por haber prorrogado la preceptiva prórroga un día después de su vencimiento, pues ha llevado al archivo de la causa. Entonces, vamos a hacer una serie de consideraciones con respecto a nuestro procedimiento en la audiencia. Y voy ya sin más preámbulos a compartir pantalla y a presentar. Expediente 1314, YouTube del día 16, que es el día de hoy. Documentos importantes. Documentos exclusivos relativos a la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit y Juan Martínez Grasa por una parte y Fernando Presencia Crespo y su asociación ACODAP por otro. Todo ello a colación por los errores cometidos en la instrucción por el juez titular García Castellón en la instrucción del caso Tsunami Democratic. Errores que serían muy similares a los cometidos por el que fuera su juez de refuerzo, Joaquín Elías Gadea, francés, en la instrucción del procedimiento iniciado contra las caras visibles del llamado expediente Royuela y contra la asociación ACODAP y su máximo representante, Fernando Presencia. Hoy damos a conocer unos documentos que consideramos de sumo interés por cuanto ponen como poco en cuarentena las decisiones del fiscal y el instructor. Este es un auto del Juzgado Central de Instrucción número 6, fechado en Madrid a 19 de junio del 2023. Hay que retener muy bien las fechas. Al 19 de junio. Dice que el Ministerio Fiscal, aquí en el párrafo segundo, ha solicitado que se acuerde la prórroga de la presente instrucción por plazo de 6 meses, dada la proximidad del vencimiento del plazo ordinario de instrucción, hallándose la causa pendiente de la recepción y práctica de distintas diligencias de prueba. Y en el tercero, dice, mediante diligencia de ordenación de fecha 12 de junio, y hemos dicho que el auto tiene fecha 19, se ha acordado dar audiencia al resto de partes para alegar cuanto a su derecho convengan en orden a acordar lo procedente sobre la prórroga de periodo ordinario de instrucción, porque es preceptivo convocar a las partes para informarles de esa prórroga y de si tienen algo que alegar. Y en el cuarto dice, practicada la remisión de la citada resolución vía LexNet para su notificación a las partes, se ha detectado en el día de hoy el acaecimiento de un error de tipo técnico que ha provocado el fracaso del acto de comunicación. Estamos hablando del día 12 de junio. El día 12 de junio y se dan cuenta en el día de hoy que no se ha practicado el envío a las partes y que por lo tanto estas pues no pueden decir aquí estoy yo. Por un día, sí, ¿verdad? Sí, estamos hablando del día 12 y esto es el día 19. Por ese motivo,
y no habiendo tiempo material para conferir nuevo traslado antes del vencimiento del plazo ordinario, han quedado los autos sobre la mesa de este proveyente para resolver sobre la cuestión, sin perjuicio de que las partes puedan alegar lo que estimen conveniente en un momento posterior, cuando realmente han de estar notificadas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que sigue al auto, pero ha quedado bien claro que las partes no han sido notificadas y que la prórroga que se tenía que haber notificado el día 12 se notificó el día 19. Dicen que por un error técnico. Al Puigdemont por un día Lo archivaron. lo archivaron. Entonces, la parte dispositiva pues dice que se acuerda prorrogar el periodo ordinario de instrucción por un plazo de 6 meses, estos 6 días después de que venciera la prórroga. Eso sí, dice que sin perjuicio de lo anterior, inténtese de nuevo la notificación de la resolución de fecha 12 a fin de que las partes puedan alegar lo que estimen conveniente, cuando las partes tenían que haber alegado antes de que se acordara prorrogar el periodo ordinario. Bueno, o sea, queda claro que la prórroga había vencido 6 días, que no se comunicó a las partes y que, bueno, dicen, bueno, se intentará de nuevo y que las partes digan lo que tengan que decir. Y este es un recurso presentado ante el juzgado en nombre de Alberto Royola Fernández y Juan Martínez de Lasa. Estos como que no tienen mucha importancia, bueno, no tiene importancia, es decir, que todo esto voy a empezar a leer desde aquí. El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la investigación judicial se produzca en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa. Dicho precepto, que establece el plazo máximo de instrucción, permite su prórroga, pero para ello exige el cumplimiento de unos requisitos que son: primero, que se constate que no se podrá finalizar la instrucción. Segundo, que se acuerde de oficio o a solicitud de parte. Tercero, que con carácter previo se oiga a las partes. Carácter previo. Cuarto, que se expresen razonadamente las causas que han impedido finalizar la instrucción en plazo. Quinto, que se concreten razonadamente las diligencias que son necesarias practicar. Y sexto, que se explique razonadamente su relevancia para la investigación. Y prosigue. De los 6 requisitos que establece el artículo 324 para acordar la prórroga de la instrucción, podríamos decir que tan solo se habría cumplido el que exige la petición de parte, habiéndose incumplido manifiestamente el resto, ya que, primero, la instrucción podría haber acabado hace mucho tiempo si se hubieran practicado las comisiones rogatorias solicitadas. Segundo, no se ha dado traslado de la petición de la Fiscalía previamente a las partes para alegaciones causando indefensión. Tercero, no se expresan razonadamente las causas que habrían impedido finalizar la investigación en plazo. Cuarto, no se concretan las diligencias que son necesarias. Y quinto, no se explica razonadamente la relevancia para la instrucción de esas supuestas diligencias. En consecuencia, el auto recurrido es nulo de pleno derecho al infringir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de manera palmaria. Esto sigue así. Y, por ejemplo, aquí hay un párrafo que dice: ¿dónde radica la complejidad de una investigación de unos delitos de calumnias e injurias? ¿Cómo es posible que no se haya finalizado la instrucción de una simple causa por injurias y calumnias en 12 largos meses de instrucción? Si la diligencia elemental y exclusiva para demostrar la existencia de un delito de calumnias o injurias, que es acreditar la falsedad de la imputación, en este caso la titularidad de cuentas y depósitos bancarios en entidades de paraísos fiscales y bancarios, no se ha practicado en 12 meses de instrucción, librando al efecto de las comisiones rogatorias a las entidades bancarias, ¿cómo se puede pretender prorrogar la instrucción 6 meses más? ¿Acaso en esos 6 meses adicionales que ha solicitado la Fiscalía se van a librar finalmente las comisiones rogatorias que no se han acordado en los 12 meses anteriores? ¿Qué finalidad tiene esa prórroga de 6 meses si en los 12 meses anteriores no se ha practicado la diligencia elemental que demostraría la inocencia o culpabilidad de los investigados, que no es la otra que librar la comisión rogatoria a los bancos respectivos? Uy, esto se termina.
No, no, no. Un momentito. Un momento, porque los teléfonos traicionan. No, no, no. Ay, No. dichosos teléfonos. Disculpad. Estos hechos demuestran la farsa de toda la instrucción que se lleva produciendo 12 meses y se pretende extender a otros 6 meses adicionales, sometiendo a los investigados don Alberto Royuela Fernández y don Juan Martínez Grasa, simples denunciantes de corrupción amparados por la Ley 223 y la Directiva 219 de 1937, a un proceso con unas dilaciones indebidas provocadas deliberadamente por la Fiscalía y el instructor, que se niegan contumaz, arbitraria e injustificadamente a acordar y librar las comisiones rogatorias. Se está alargando la investigación de forma artera para llevar a cabo una instrucción prospectiva para tratar de represaliar a don Fernando Presencia Crespo y a su asociación ACODAP, perjudicando indebidamente al resto de investigados que no tienen ni arte ni parte en los hechos que se están investigando de manera claramente prospectiva. Por otro lado, el auto recurrido no razona las causas que han impedido finalizar la instrucción en plazo. A este respecto, deben tenerse en cuenta que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha dispuesto de un juez titular, señor García Castellón y García Lomas, y varios jueces de refuerzo, señores Abascal, Junquera y González Uriel, además de don Joaquín Elía Gadea Francés, designado indebidamente, que consideramos no es el juez ordinario predeterminado por la ley, como hemos denunciado en nuestros escritos, conforme a criterios que han sido incluso publicados por especialistas en la materia, como la Fundación Hay Derecho o la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. El señor Gadea está designado como juez de refuerzo, por lo que su carga no es la misma que la de un juez titular acuciado con mayor carga de trabajo, por lo que no existen razones, dicho sea siempre con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, para no haber finalizado la instrucción dentro del plazo legalmente establecido de 12 meses. Además de todo ello, se ha obviado el obligado traslado previo a las partes que conlleva la nulidad del auto. Siguen aquí, 1, 2, bueno, se puede leer así tranquilamente. Y ahora en el 19 dice, a todo lo anterior hay que sumarle que ni se detallan en el auto las diligencias cuya práctica es necesario llevar a cabo, ni tampoco se razona su posible relevancia para la investigación, por lo que el auto incurre en una añadida causa de nulidad por infracción de normas esenciales de procedimiento. Es necesario reiterar por enésima vez y hasta la saciedad, si a ello se nos obliga, que en una causa por calumnias e injurias, la instrucción se limita a demostrar que los hechos imputados a los supuestos calumniados o injuriados son falsos, y ahí termina la instrucción. Así de simple es la instrucción de una causa de calumnias o injurias. Otra cosa es que se pretenda, aprovechando una improcedente investigación de unos inexistentes delitos de injurias y calumnias, llevar a cabo una instrucción prospectiva para represaliar a los investigados, vulnerando paradigmáticamente sus más elementales derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, la libertad de expresión y de información o la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Pero la instrucción se está prolongando artificiosamente, haciéndola una investigación prospectiva y derivada de la fruta del árbol envenenado, sin detallar las diligencias a practicar ni la relevancia de las mismas para la investigación. Y todo eso sin haber llevado a cabo las diligencias primigenias, imperativas y elementales, sin las cuales nunca se podrá condenar a los investigados por calumnias ni injurias, que no son otras más que librar las comisiones rogatorias a los bancos para que certifiquen la veracidad o no de la titularidad de las cuentas por parte de las acusaciones particulares. Pero en este caso, en el que las partes además están amparadas por la exceptio veritatis, no se ha llevado a cabo en 12 meses de instrucción prospectiva y contaminada ni una sola comisión rogatoria para demostrar que las denuncias de titularidad de depósitos bancarios en entidades extranjeras sea falsa o verdadera. Y sigue por aquí diciendo más cosas para decir en el 26 que es inadmisible que en 12 meses de instrucción prospectiva
no se haya conseguido demostrar la falsedad de las imputaciones que dieron lugar a la incoación de las actuaciones por presuntos e inexistentes delitos de calumnias e injurias, pese a que por los investigados se ha solicitado hasta la extenuación que se libren las obligatorias comisiones rogatorias y la Fiscalía y el instructor, porfiada y contumacemente, se hayan negado a ello, violentando la exceptio veritatis, la presunción de inocencia, el principio a la igualdad de armas, el derecho a la prueba, el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la interdicción de la indefensión y la arbitrariedad, etc. Pero tú y yo nos llamamos Puigdemont. No nos llamamos Puigdemont. Bueno, yo lo voy pasando así, despacito, por si alguien quiere leer, pero claro, es que todas estas cosas. Ahora, cuando acabe de pasar el documento, haremos una llamada a la directiva europea. Y en el 32, bueno, en el 31, por ejemplo, dice que la Fiscalía y el instructor hacen caso omiso de la Ley 223 y del artículo 2.2 de la Directiva 2019-1937, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, 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 etcétera. Y no contentos con ello, solicitan prolongar 6 meses más la investigación, que debería haber sido inadmitida ab inicio por improcedente y falta de competencia y posteriormente sobreseída libremente por falta de demostración de los hechos imputados. En conclusión, todas las circunstancias apuntan al sobreseimiento libre de la causa, pero la inexplicable conducta de la Fiscalía y el instructor está llevando a esta instrucción a convertirse en uno de los mayores escándalos de atropello judicial, cometido además precisamente contra unos denunciantes de corrupción legalmente amparados por la Ley 2/2023, la Directiva 2019-1937 y los derechos a la libertad de expresión y de información, artículo 20 CE. Entonces, bueno, por todo lo expuesto, suplico pues, que se admita el recurso de apelación y tal. Vale. Y la nulidad, bueno, la nulidad sí, que también se anulen los registros y todo esto. Y ahora dejo de compartir un momento, porque no nos llamamos Puigdemont. Puigdemont por un día ya no es Y tú, esto, terrorista. Fíjate, 12 de junio, 18, ahora no sé si es 18 o 19, es igual, 18 de junio, 6 o 7 días. Y lo tapan así, diciendo que es que hubo un error de conexión o informático, ¿no? Como si fuera tan difícil, primero percatarse del error antes, no 6 días después. Es decir, porque si por ejemplo, según cómo se envíen las comunicaciones, tú tienes conocimiento de que a la persona que se lo has enviado lo ha recibido. Y si no tienes ese conocimiento, pues es que no lo ha recibido. Es decir, que la excusa, por llamarlo de alguna manera, no parece como muy viable. Pero es que además existe la Directiva Europea en la que pone un poco en cuarentena a todo lo que era la legislación española al respecto y con anterioridad. Es decir, el que hoy es presidente del Constitucional, el señor Conde Pumpido, en el 2001 fue ponente de una conocidísima y polémica sentencia en el que llegó a escribir que solo la demostración de la veracidad de la imputación permitirá el amparo de esta causa de justificación, pues de otro modo entra en juego la presunción de inocencia de los calumniados que determina la falsedad de una imputación delictiva no acreditada. Sin embargo, la Directiva Europea, pues esto lo cambia totalmente. El derecho a la libertad de expresión y de información del denunciante o alertador de corrupción obliga ahora a los poderes públicos españoles a garantizar su ejercicio y tendrán que ordenar todo lo necesario para que se investiguen esas denuncias. En segundo lugar, el derecho a la presunción de inocencia del destinatario
de la imputación solo se garantizará en el seno de esas investigaciones en su contra, sin que pueda formular, mientras tanto, ninguna querella por injurias o calumnias contra el denunciante. Es decir, que se está, porque todavía se está haciendo la instrucción, pero si nos remontamos a unos meses antes, estando la investigación en curso, se admite la querella de aquellos denunciados. ¿Cuándo? Cuando aquí pone justo lo contrario, sin que el denunciado pueda formular, mientras dura la instrucción, ninguna querella por injurias o calumnias contra el denunciante. Si lo hicieran, se cometerá un delito de represalias y la querella por injurias o calumnias deberá de archivarse inmediatamente. Tampoco el Ministerio Fiscal podrá actuar de oficio contra el denunciante cuando el imputado sea una autoridad o un funcionario público. Luego, la obligación del Ministerio Público a partir de ahora es investigar la corrupción sin perseguir a los denunciantes o alertadores. Y de igual forma deberán reinterpretarse también los artículos 207 y 210 del Código Penal a la luz de la nueva Directiva de Protección de los Denunciantes de Infracciones del Derecho de la Unión. Esos artículos que regulan la exceptio veritatis se entiende que también han quedado derogados parcialmente por la directiva y tampoco se podrán aplicar en los procesos por injurias o calumnias abiertos contra el denunciante o alertador de corrupción. Las querellas por injurias y calumnias contra los denunciantes, como hemos dicho, se consideran actos constitutivos de un delito de represalias y deben de archivarse de oficio y sin dilación. Bueno, pues esto es lo que dice la directiva europea y nosotros somos los denunciantes y somos los querelados. Y no se archivan. ¿Por qué? Pues porque nos llamamos Puigdemont. Y cada 15 días al juzgado. Y cada 15 días al juzgado. Que bueno, o sea que, por ejemplo, personas como tú físicamente lo notan. Pero lleva la casualidad que a lo mejor, si hay un juicio, pueda hacer algo. ¿Qué quieres decir hacer algo? Demostrar algo. No, si la única demostración es la comisión rogatoria. Pero si es que además lo dice la directiva europea, bueno, tampoco entremos ahora en eso. Y sí me gustaría que aclarásemos una noticia de la que hemos tenido hoy, ¿no? Ah, sí. Sí. Y es que circulan por las redes una denuncia o dos, ahora no sé, o más, es que no lo sé, de las que presentamos en su día ante la agencia tributaria. En el año 1922. En el 2022. Ahí, en 2022. Al menos es el sello que llevan puesto. Entonces, parece ser, ¿no?, que esas denuncias en la agencia tributaria están circulando o las han puesto en circulación, pues no sé si gente próxima a CODAP o la propia CODAP. O sea, muy claro no lo tengo. Pero sí queremos dejar muy claro que es verdad que esas denuncias las pusimos ante la agencia tributaria en el 2022, que por lo tanto la UCO, que ha tenido acceso a todas, porque las pidió, a todas las denuncias que se presentaron en la agencia tributaria, pues ya las ha revisado y que además constan o deben constar en el sumario que está en la Audiencia Nacional. O sea que no sabemos con qué objeto ni con qué objetivo se está difundiendo esas denuncias, pero queremos dejar claro constancia de que no tenemos nada que ver en esa difusión. Nada más. ¿Pero quién las está difundiendo? ¿A CODAC? Bueno, yo no sé, o gente próxima a CODAC. Sin nuestro permiso.
Sí, no, hombre, solicitar o no lo han solicitado. O sea que no se lo hemos podido dar porque no lo han solicitado. Pero aparte, porque esas denuncias no se llevaron a ningún juzgado, no se sé, llevaron a a la Hacienda. agencia tributaria. Y en el 2004 no se hicieron caso, Ya, y pero en el 2006 no se hicieron caso. y en el 2022, pues no nos hicieron ni puñetero caso. Pero bueno, es que repito, están en conocimiento de la UCO y de los juzgados de instrucción. O sea que en su difusión no hemos tenido nada que ver. Y aparte es que como precisamente la causa está abierta por esos motivos, pues no lo consideramos procedente. Hoy, con que no tengo la cabeza muy bien, ¿Te han anestesiado? sí, me han dado tornillos y estoy. Espero que mañana o pasado mañana Aprovecharé para pedirte un aumento de sueldo. un aumento de sueldo. Joder, ya te has puesto bueno de repente. Pero que no te lo aumenté ¿Ves cómo te has puesto bueno? a 10 euros. ¿Ves cómo te has puesto bueno? ¿Dónde está esto? Bueno, Eh, hoy he ido al juzgado a presentarme. Ya he tenido que venir el médico porque me he caído. Hoy no, ayer sería. Ayer ¿Antes te has caído? sí me caí ¿Pero de la silla o de pie? ¿O estando de pie? de la silla, me entró un Mareo. mareo porque, fíjate, no me dejaron entrar por una parte y me hicieron dar la vuelta a todo el juzgado, pero menos hay 1,5 kilómetros. Y eso, ¿verdad? Yo qué sé. Y con que no podía, pues, me cogí un desmayo que me caí. El que iba conmigo se cayó conmigo y tuve que dar la vuelta desde Hospitalet hasta la Gran Vía. Y por aquella puerta nada más hacía que entrar gente. ¿Crees que estos son funcionarios? Digo, pero si voy con una silla de ruedas, sí, déjeme pasar ahí. Lo siento, aquí nada más pasan funcionarios. Te parecía el de prisión, ¿no? Cuando saliste, funcionario de prisión. Sí, Gente de... Hostia, pues no lo sabía, ¿eh? sí, sí. Pero vino el médico y todo. Sí, Bueno, cuenta del Banco de Sabadell, ES 98 0081 1751 3100 0100 2206. Aportaciones las que podáis y queráis y también las que creáis oportunas para la querella que está organizando el abogado Sainz Estrillas junto con Santiago Royuela. bueno, Hasta la próxima. Adelante, difusión y pasemos a la acción. de arriba España. ¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? ¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? La patria solo se defiende, llorones, con la
justicia en la mano. La patria solo se defiende, llorones, con la justicia en la mano. Que tiene mi España, llorones, que siempre estamos